Muchas bendiciones familia, qué alegría, una semana más y nos encontramos acá en esta escuela de formación ministerial, una escuela dedicada específicamente a hombres y mujeres que entienden que el Señor los está llamando a servirle a Él y a su pueblo. Así que cada semana estamos añadiendo conocimiento mientras nos preparamos para servirle a nuestro Padre Celestial de manera excelente. Estamos ya en la lección número 6. Esta es la sexta lección de este nuevo nivel de la FM o Escuela de Formación Ministerial. Y esta vez estaremos viendo el ministerio del pastor. Recuerde que venimos a través de Efesios 4:11 en adelante marcando y descubriendo los misterios que el Señor ha dejado para cada uno de los ministerios de servicio a su cuerpo, y en esta ocasión llegamos al punto donde vamos a hablar del ministerio del pastor. Actualmente, si hablamos de pastores, quizás algunas personas se hacen una idea de que esto podría estar representado por un puesto de poder, ser el pastor, el pastor principal, es el pastor de la iglesia. Se puede relacionar con un puesto de poder, de control o supervisión. Además, algunas personas podrían asociarlo con fama y comodidad. De ahí, sobre todo en YouTube, pastor fulano, pastor mengano, wow, qué famoso es, como la gente le sigue. ¿Ok? Sin embargo, claramente las escrituras describen que el objetivo central de todo ministerio pastoral es el de pastorear, no ser famoso, no ser una figura de autoridad, sino pastorear al pueblo de Dios. Podemos ver en la segunda carta a Timoteo cómo Pablo describe el ministerio como un servidor cuya vida refleja sacrificio, trabajo, servicio y dificultades. Puede no ser una figura muy atractiva para muchos, pero el mismo Jesucristo se describió como el pastor, aquel que dirige, alimenta, nutre, conforta, corrige y protege. Y es tan importante que comencemos esta jornada de enseñanza estableciendo fundamentos sólidos de quién es un pastor. Ya vimos cómo Jesús se describe a sí mismo, se llama como el pastor, y evidentemente Jesús es el modelo para nuestras vidas. Y a través del pastorado de Jesús podemos entender cómo debe moverse un pastor hoy. El llamado de Dios a sus líderes es hacer siervos trabajadores de su pueblo, ejemplificando en todo momento sacrificio, devoción, sumisión y humildad. La función del pastor no es necesariamente la de ser el líder, no es necesariamente la de ser el jefe, de ser quien define, sino es la de aquel que alimenta, dirige, nutre, conforta, corrige y protege. Es fundamental que entendamos esto. Surge una pregunta. ¿Puede estar la iglesia quizás en los tiempos que estamos viviendo desviada de la doctrina correcta? Y vamos a leer lo siguiente. La historia de la iglesia muestra momentos de tensión, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Refleja situaciones en las cuales se debió corregir, exhortar y reflexionar sobre el accionar del cuerpo de Cristo. Y en libros como Malaquías, Ezequiel, Jeremías, Corintios, usted puede ver cómo había una iglesia descarrilada, fuera de propósito, que necesitó de ser corregida, de ser ajustada por el descontrol y el desparpajo que estaban viviendo. Ahora, los pastores dentro de esta época juegan un papel fundamental porque son aquellos que están encargados, entre otras funciones, de enseñar, de educar al pueblo en la sana doctrina, en la doctrina correcta, en el fundamento de los apóstoles. ¿Ok? En el día de hoy hay algunos estudiosos que definen la iglesia como el gran desastre evangélico por los tiempos que estamos viviendo. En algunas iglesias se ha acomodado el espíritu del mundo de esta época, dando paso a corrientes y métodos de pensamiento que amenazan contra sí misma. Entonces surge la pregunta, ¿qué debe ser y hacer un pastor? Vamos a buscar las respuestas, evidentemente, en el único lugar donde vamos a encontrar las respuestas certeras, en la palabra de Dios. ¿Ok? Y podemos ver que no
que el pastor no debería moverse ni por la última moda, ni teorías, ni culturas o corrientes de pensamiento, sino que mire lo que dice la Biblia en este sentido. Primera de Pedro 5, versículos del 1 al 3. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Fíjese, cuiden como pastores ¿como quién? Como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Y les dejo esta nota: un obrero debe ser humilde. El verdadero hombre de Dios, sin embargo, busca la aprobación del Señor antes que la adulación de la multitud. Por varias razones se necesitan pastores genuinos, pastores conforme a Efesios 4:11, pastores que estén listos, preparados para cuidar, para bendecir, para proteger, para dirigir, alimentar, nutrir, confortar, corregir y proteger. Hemos visto que cada ministerio tiene funciones específicas y ha llegado el momento de hablar del pastor dentro de la iglesia, un pastor que se encarga de sostener un fruto que el Señor va añadiendo, un pastor que se encarga de alimentar esas multitudes en el ámbito espiritual, un pastor que conforta, que corrige y protege a estas nuevas almas que llegan al Señor y las que van creciendo también. ¿Ok? Todo pastor debe tener clara que su meta no es agradar o consentir al rebaño. Y ejemplo de esto es lo que sucedió con Aarón y el pueblo de Israel, mientras que Moisés estaba buscando, recibía la revelación de parte de Dios de las tablas y la enseñanza. Aarón es el tipo de liderazgo débil que solamente se enfocó o no tuvo, ¿cómo decir?, el entendimiento o la entereza de frenar la solicitud que el pueblo le estaba haciendo de construirle un becerro para adorar. ¿Ok? Es su deber, el deber de los pastores, es de guardarlo para que no se desvíe, defenderlo, guiarlo y alimentarlo. El mejor sustento para el rebaño de Dios es nutrir las almas del rebaño de la verdad bíblica y sólida. Los pastores han de ser diligentes, eficientes y conscientes de la labor encomendada. Y solo así, según primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 4, dice: cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Un pastor es fundamental en sostener el reino de Dios, porque el pastor tiene la capacidad dada por Dios de hacer que la grey, hacer que el pueblo de Dios se mantenga unido, se mantenga alimentado y se mantenga nutrido. Y mientras que los apóstoles están ejerciendo otras funciones, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores son aquellos que tienen esa capacidad de cubrir, esa capacidad de mantener unidos, de alimentar y de llevar al pueblo al lugar correcto. Y vamos a ver a continuación diferentes ejemplos de esto que les estoy diciendo. Pero quiero adelantarme y dejarle y sembrarles en su corazón todo lo que dice el Salmo 23. Si usted mira el Salmo 23 y usted sustituye a Jesús como el ejemplo de pastor que se usa en el Salmo 23 y aplicáramos eso a nuestra vida como pastores, entenderíamos cuáles son nuestras funciones. Amén. El pastor ha de ser un hombre irreprensible. Pastor y pastora debe ser un hombre y una mujer irreprensible en todos los ámbitos. Su carácter se forja desde el interior y es fruto de una vida de oración. Libro de Tito, capítulo 1, versículos del 6 al 8 dice: el anciano, en esta versión anciano, debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo
y disciplinado. Fíjense cuántos requisitos habla la palabra para los que ministran, los que sirven en la obra de Dios, en la casa de Dios, entre ellos los pastores. Veamos entonces ahora las funciones de un pastor, teniendo en cuenta, como les decía, el Salmo 23. Va a ser muy esclarecedor poder leer este Salmo 23 con entendimiento, sabiendo que hace referencia a la vida de nosotros como pastores hoy. Creo que va a ser de mucha bendición escuchar esto. Las habilidades pastorales cubren a grosso modo 4 áreas. Número 1, liderar con convicción. El pastor necesita estar convencido de lo que está diciendo, necesita estar convencido de lo que está desatando sobre el pueblo. Número 2, enseñar con autoridad. De hecho, algunas personas han confundido esta asignación del ministerio pastoral y creen que cuando en Efesios 4:11 dice pastores y maestros, está haciendo como alusión a un solo ministerio, y no necesariamente es así, sino que los pastores están estrechamente conectados con los maestros. ¿Por qué? Porque es necesario traer alimento fresco al pueblo, es necesario traer revelación fresca al pueblo. En la oración, por supuesto. Ahora bien, el mejor entrenamiento pastoral es la vida de oración. Lo mejor que forma un pastor es la oración. La oración persistente y perseverante sumada al trabajo duro es lo que sostiene toda buena obra. En la oración, tal como Jesús nos mostró, no solo nos acercamos al Padre, sino que es una acción en la cual le reconocemos junto a nosotros de que dependemos totalmente de Él en todo lo que hacemos y planeamos hacer. Es porque nos damos cuenta que sin Él, sin tenerlo a Él, no podemos hacer absolutamente nada. Es fundamental que entendamos que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y vamos ahora a ver entonces las funciones de los pastores. Algunas de las funciones de los pastores. Número 1. Un pastor es movido a compasión por las ovejas. Acompáñenme a leer el capítulo 9 del libro de Mateo, versículo 36. Dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas. ¿Quién? Jesús. Jesús, que se autodenominó en más de una ocasión como el pastor. ¿Ok? Dice, y viendo la gente tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces imagínense aquí cómo Jesús está diciendo que la razón por la que estas personas estaban dispersas, perdidas, desparramadas, era por la ausencia de un pastor, y usa la alegoría de cómo un rebaño, cuando no tiene pastor, está a la desbandada, está dando vueltas perdida sin saber qué comer. Es importante que entendamos también que la Biblia usa el ejemplo de las ovejas y nos llama ovejas, nos compara con las ovejas por las características de la oveja. La oveja no sabe comer sola, la oveja no tiene garras ni colmillos para defenderse, por lo tanto necesita que alguien defienda su vida. Son un poco distraídas. Por eso es importante que entendamos que aunque el Señor nos compare con ovejas, lo hace en el sentido figurativo. No es que el Señor nos está llamando a ser ovejas, sino que nos está llamando a dejarnos pastorear por Él y por los hombres y mujeres que vienen de Él. ¿Ok? Número 2, un pastor mantiene el rebaño unido. Libro de Mateos, capítulo 26, versículo 31 dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Y evidentemente esto aconteció cuando Jesús fue crucificado. Dice que hay un texto que dice que los discípulos se esparcieron, pero lo negó. O sea, ¿cuántas cosas sucedieron en el momento en que la cabeza estaba siendo dañada, estaba siendo apresada, herida? Amén. Número 2. Los pastores mantienen al rebaño unido. Esta es otra de las características y funciones de un pastor. Un pastor hace que el rebaño permanezca junto, conectado. Mateo 26, 31 dice, entonces Jesús les dice,
Todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Número 3. El pastor enseña a las ovejas. Marcos capítulo 6, versículo 34. Dice, y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas cosas. Preste atención cómo Jesús, la respuesta de Jesús a la compasión que sintió por verlas esparcidas como ovejas sin pastor, fue las de enseñarles, revelarles sus misterios, su voluntad. Y eso es una función de los pastores. Los pastores están llamados a no solamente ayudar a las personas a suplir sus necesidades, sino también les enseñan a cómo lidiar con ellas, a cómo eliminarlas. Es como esta frase que dice, enseña, dale un pescado a un hombre y no tendrá hambre, pero enséñalo a pescar y no tendrá hambre jamás. Así que el pastor tiene la asignación también dada por Dios de enseñar a los hombres y mujeres a lidiar con las situaciones de la vida y a ser totalmente dependientes de Dios y no de ellos. Número 4. Los pastores cuidan del maligno a las ovejas, velan por las ovejas en contra del maligno. Juan capítulo 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, escuche, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y dejando las ovejas huye, y el lobo las arrebata y esparce a las ovejas. ¿Y qué significa esto? Significa que el pastor siente pasión por sus ovejas. El pastor les cubre, les sostiene, se levanta y les enseña para que puedan discernir lo bueno de lo malo. Se levanta en guerra en contra de cualquier situación que quiera separar las ovejas del rebaño. Las protege, se levanta. Pienso ahora en David como luchó contra leones y osos para cubrir sus ovejas. Y es tan importante que entiendan que los pastores enfrentan batallas tremendas, batallas bien profundas con el objetivo de cuidar a las ovejas, de cuidar el rebaño. Número 5. Los pastores alimentan al rebaño. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, o sea, apacentad el rebaño de Dios que está entre ustedes, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino por un ánimo pronto. El pastor siempre está buscando la manera de que su rebaño se mantenga alimentado con la mejor palabra, con la mejor predicación, buscando estrategias para que hacerle llegar los misterios de la palabra a la congregación, para que no falte ese alimento. Así son los pastores genuinos. Versículo 6. Los pastores apacientan y pastorean a los corderos y a las ovejas. Y aquí se hace una distinción acorde al libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dice esta versión, ¿me amas más que estos? Y él contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Le dijo, no solamente seas un apóstol tremendo, no solamente te enfoques en tener una tremenda palabra, una tremenda demostración de poder, sino sé alguien que ama, que protege, alguien que afirma, alguien que sostiene al rebaño de Dios en medio de los procesos y en medio de las situaciones. Amén. 7. Los pastores conducen a las ovejas a los lugares correctos. Salmos 23, 1, 2, y es el ejemplo máximo del pastor, de nuestro gran pastor Jesús. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese, pastos y agua. Estos son los alimentos de las ovejas. Y está diciendo que un pastor guiado por Jesús va a tener siempre a las ovejas en el lugar correcto, las va a llevar a pastar al lugar correcto. Porque una de las características de las ovejas es que no es capaz,
por sí sola de encontrar el alimento, no es capaz por sí sola de buscar el lugar correcto, no es capaz. Y entonces el pastor tiene la capacidad de llevarles, guiarles a través de la visión, a través del trabajo, a través de la palabra, llevarlas al lugar correcto y llevarlas al agua, las hace junto a aguas de reposo, o sea, acerca a la congregación, a la vida espiritual, los acerca al agua del Espíritu Santo, al agua de la presencia de Dios. Son tipos de alimento y tipos de la presencia de Dios también. 8. Los pastores restauran el alma de las ovejas y las guían por senderos de justicia. Un pastor está capacitado por Dios para moverse en la unción de restauración. Un pastor tiene la gracia, tiene el entendimiento, tiene la sabiduría para confortar el alma. Seguimos en Salmo 23, para confortar el alma, para restaurarlos y guiarlos, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Las sendas de justicia es el camino que conduce hacia Jesús. Las sendas de justicia es el sendero estrecho, el camino angosto que nos lleva a la salvación. Entonces, un pastor tiene la responsabilidad y la capacidad de velar por la vida espiritual y llevar a su pueblo, a llevar a la grey que administra, a llevar al rebaño que protege, a las sendas de justicia por amor de su nombre. Una característica de un pastor genuino es alguien que siempre va a conectar las personas con Dios. Nunca va a querer que las personas sean dependientes de él, porque sería como parapetarse y tomar el lugar de Dios. Así que es importante que entendamos que si somos pastores, vamos a tener esa pasión porque el pueblo esté afirmado. Una pasión, una característica de un pastor es que ama ver al pueblo crecer. De la misma manera que un pastor de un rebaño de ovejas seguramente disfruta muchísimo ver a estas pequeñas ovejitas que nacen, luego convertirse en estas ovejas adultas. Estoy seguro que eso trae mucha satisfacción a aquellos que crían animales, ver las crías crecer, usando el comparativo que usa la Biblia sobre ovejas. Recuerde que el Señor nos ha llamado a ser discípulos, no permanecer como ovejas. Todo esto de que somos ovejas es una alegoría, es un comparativo para que entendamos y podamos identificarnos con estos animalitos. Pero el Señor no quiere que sigamos siendo ovejas, sino que crezcamos como discípulos. Y última característica, la número 9. Las ovejas, los pastores, velan y dan cuentas de las almas de cada persona. Esto usted lo puede ver en Hebreos 13:17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Como dice, obedece a los pastores. Y este texto va dirigido no al pastor, sino a los que el pastor pastorea, valga la redundancia. Le dice: obedezcan y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Un pastor, como sabe que ha de dar cuentas, no está interesado en caerle bien a las personas. Un pastor va a decir la verdad por encima de todo, pues entiende que ha de dar cuentas por esa alma. Por eso un pastor no puede andar con miramientos, no puede andar con medias tintas, ni esperando agradar a todos, sino buscando fervientemente agradar a Cristo, a su reino y hacer su voluntad. Un pastor en los días de hoy, en los tiempos que estamos viviendo, es el principal encargado de mover la paternidad, de desatar la paternidad de Dios y ser esa protección que los hombres y las mujeres necesitan, ser ese recordatorio de que Dios es Padre y nos ama, que pelea por nosotros, que nos rodea y que siempre está ahí para librarnos y guardarnos de todos nuestros temores. Así que oro al Espíritu Santo para que te seas revelado lo que es un pastor en el día de hoy y puedas honrarles y puedas cubrirles y puedas orar por ellos. Y si es tu llamado, el Señor te afirme en él. Si es esa la pasión que sientes, la de ver la gente crecer y convertirse en discípulos, la de cubrir, la de proveer alimento espiritual para las personas, estar presente en los momentos, afirmarles. Si quizás te apasiona la restauración de las almas, es una señal también de este ministerio pastoral poderoso y tan necesario. Y quiero terminar con un comparativo. Y es que en ocasiones, como vimos en la lección de los apóstoles, cuando hablamos de los apóstoles, no solamente, o sea, llegamos a la conclusión
que un apóstol no es una persona que lo hace todo, sino que por su asignación de ser los que van delante levantando, pueden moverse en los 5 ministerios. Ahora, el apóstol se mueve en estos 5 ministerios en caso de ser necesario, pero un pastor se mueve en los 5 ministerios de manera continua. Siempre se está moviendo en la manera continua, porque recuerde que portamos la imagen de Dios y que si Jesús está en nosotros, entonces tenemos la imagen de el buen pastor, el pastor de los pastores que está sobre nuestras vidas. Amén. Así que espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Es una lección precisa, una lección que te va a permitir poder identificar tu llamado, como ha sido cada una de estas lecciones durante esta jornada, para que en tu vida, para que en tu alma, para que en tu existencia puedas ir ya perfilando hacia dónde el Señor te está llamando, sea moverte en qué oficina de Efesios 4:11 sientes en tu espíritu que el Señor te está llamando para llegado su momento comenzar a entrenarte específicamente en esa área. Así que recibe un abrazo, recibe muchas bendiciones. Gracias por estar en esta lección, gracias por conectarte. Te pido que estés diligentemente llenando los cuestionarios. Te pido que puedas suscribirte a este canal de la iglesia, que puedas activar las notificaciones y que puedas la próxima semana conectarte nuevamente con esta, la escuela de formación ministerial, una escuela que es para hombres y mujeres que saben y quieren servirle a Dios y a su pueblo. Muchísimas bendiciones.